Muy bien, bueno, pero no todo es nacional, no todo pasa acá, hay cosas que suceden en el mundo. Ahí veo la foto de ese muchacho que tiene una Carmela rubia, es una mezcla de color mostaza merlo con Ricardo Reza, el técnico que supo dirigir a Belgrano. Le vamos a preguntar si le parece que uno de los dos candidatos a conducir el país imperial más grande del mundo se parece a Ricardo Reza. ¿A quién sino @Augusto Taglioni, columnista internacional de Incorregible? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Bien. Estoy en un lugar donde hay mucho ruido, así que espero que no salga mal. ¿Estás escuchando todavía al ex ministro de Economía o ya terminó? No, en realidad recién comienza esto. Recién comienza. Está hablando la diputada nacional Fernanda Raberta y bueno, recién arranca. Así que yo estoy lo más lejos que puedo del lugar, sí. Pero bueno, espero que salga lo mejor posible. Nosotros te escuchamos. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos bárbaro, impecable. Bueno, la primera pregunta, y ya te dejo con tu columna, es: ¿Donald Trump se parece a Ricardo Reza? Es una mezcla de mostaza merlo, Ricardo Reza. ¿Quién puede ser? Y hay que buscar alguno más. Sí, hay que buscar alguno más, pero es más mostaza que Ricardo Reza, me parece. Más mostaza. Sí, más mostaza. Bueno, vamos con eso. Es la primera contienda, el Puchimol, Trump-Hillary, ¿no? Sí. La primera contienda. La primera contienda, es verdad, el primero de 3 debates que tienen Donald Trump y Hillary Clinton. El próximo va a ser el 9 de octubre y después el 19 de octubre. A ver, hay mucho de política show, ¿viste? En los Estados Unidos. Sí. Y siempre se mide, digamos, quién gana el debate en función de cuántos, no sé, desde furcios, nervios. No se profundizó demasiado, digamos. Ninguno de estos debates sirven para profundizar demasiado, pero sí me parece que se pueden sacar algunas cosas en limpio. Primero, me parece que desde poniéndonos en contexto de las reglas que tienen estos debates, me parece que Hillary Clinton sale más favorecida porque era la que más cosas tenía que modificar, digamos. ¿En qué sentido digo esto? Porque Donald Trump se mostró prepotente, enojado, muy al estilo de él, y esa fue su línea de conducta desde que comenzó la campaña. ¿Por qué? Porque la agenda que toma Donald Trump, que la toma en la campaña, que la toma en los debates y demás, es la agenda de un sector heterogéneo de los estadounidenses que están muy enojados. Entonces Donald Trump expresa un enojo de las personas que también lo votan. Entonces él está tan enojado como la gente que lo vota, con lo cual no le resta salir enojado, prepotente, interrumpiendo constantemente, sino que expresa el activo, digamos, al sector social que va a elegir su voto. Entonces me parece que en todo caso hay que ver cuánto le alcanza para ganar, pero no le va a restar. Hillary, al contrario, Hillary tenía que mostrarse más segura, venía de un problema de salud. Siempre Hillary tuvo a cuestas esa cosa de que no genera demasiada empatía, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la coachearon bastante bien y salió favorecida. Bien. Ahora, para meternos un poco más en profundidad, digamos, sí. A mí me parece que tomando esto de Donald Trump, que le decía, lo que hizo valer Donald Trump en el debate es ser el candidato outsider, ¿no? El candidato que viene por fuera de de las estructuras políticas tradicionales. De hecho, no sé si lo vieron sorpresa, sí. Claro, no sé si lo vieron el debate de ustedes, pero en un momento decía: ustedes los políticos, le decía Hillary, claro, hablan y no hacen nada, ¿no? Digamos, parándose de ese lugar. Y es así, digamos, y de esa manera construye un discurso que va desde oponerse a los tratados de libre comercio y ser una especie de candidato anti-establishment, digamos, pero por otro lado también reivindica a Rudolph Giuliani y pide mano dura en lo que es la seguridad interior de Estados Unidos. Entonces es un activo, es un electorado de Donald Trump heterogéneo que van desde asalariados hasta el nativo blanco que no quiere saber más nada con que haya una mujer en la presidencia, mucho menos que haya pasado un negro. Digamos, es una cosa bastante heterogénea que lo expresó muy bien en ese sentido. Lo de Hillary es una política tradicional, ya lo hemos hablado de esto, expresa sectores del establishment político, a una parte del establishment económico también, y me parece que en ese sentido me parece que queda claro en una campaña que tienen los dos un alto grado de desaprobación, ¿no? Algo que no pasaba hace mucho tiempo en Estados Unidos. Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Axel en el piso. Buenas tardes.
Escuchando un poco lo que es el discurso de Donald Trump y bueno, una frase que me llegó mucho, de la cuestión analítica es que diciendo Estados Unidos no puede ser el policía del mundo, y un poco poniéndolo en relación con su eslogan de American First, esa cuestión de revivir un nacionalismo que reúne la heterogeneidad que vos bien decías. ¿Cómo, de alguna manera, obviamente Trump es una incógnita y no se puede entender bien de qué manera se puede desenvolver en un gobierno en Estados Unidos, pero de qué manera se prevé esta crisis hoy en día que está pasando en relación a esta, se prevé como un encerramiento de Estados Unidos sobre sí mismo, en vez de salir a, por ejemplo, llevar democracia a Medio Oriente o a los países en conflicto? Mirá, es una muy buena pregunta y es parte del análisis que hay que hacer en función de lo que se juega en las elecciones en Estados Unidos. Yo te puedo decir lo que Donald Trump intenta expresar, es una gran incertidumbre. Ahora, no es lo mismo Donald Trump que la estructura que sostiene la candidatura de Donald Trump. Claro. Si vos le preguntás a Pence, al candidato a vicepresidente de Donald Trump, qué piensa de la estrategia de política exterior, y te va a decir: vamos a llevar la paz a Medio Oriente, vamos a aliarnos con Israel y vamos a hacer la mayor cantidad de guerra que podamos. Digamos, te va a plantear esa estrategia porque los republicanos, el motor de la economía lo pensaron siempre en el complejo militar industrial, cosa que cada vez que Donald Trump dice que hay que cobrarle un reembolso a la OTAN o sacar tropas de algún lugar, los republicanos o el complejo militar industrial se pone de los pelos. Entonces digo, eso es algo muy complejo, es algo muy raro que expresa justamente esto. Y lo que hay que decir, pues decir, bueno, ¿qué es lo que expresa Donald Trump en cuanto a una especie de viejo imperialismo? Esto ya lo hemos hablado en algún momento. Sí. Viejo imperialismo, una especie de aislacionismo, ¿no? Parecido a un intento de aislacionismo que había de un sector de la política estadounidense medio marginal durante la Segunda Guerra Mundial, que hablaba de American First en el sentido, bueno, juguemos para el eje nazi-fascista y no vayamos con los aliados. Ahora, a mí me parece, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, bárbaro. Porque la tengo a Fran Herrador hablándome al oído, más o menos. Digamos, entonces, en ese contexto, a mí me parece que la interna que hay hoy en el poder dominante, en la clase dominante en los Estados Unidos, es esto: si se continúa con la estrategia de Obama, la estrategia de los demócratas, la estrategia que pareciera que Hillary Clinton puede seguir, porque en la campaña Hillary tampoco habla de los tratados de libre comercio y del TTP, porque no le da votos, claramente. Claro. Entonces digo, o si se sigue con esa estrategia, que es una estrategia global, neoliberal, que es aprovechar y canalizar las economías emergentes y ser la gran hegemonía comercial, que eso se expresa en el TTIP, el Tratado de Libre Comercio que quiere construir, que quiere firmar Estados Unidos con la Unión Europea, y en el TTP, que es todo lo que es una vía libre de comercio en el eje pacífico que conecta América Latina con el sudeste asiático. Eso es una estrategia, un proyecto estratégico, digamos. Y después te trae la estrategia del viejo imperialismo, más aislado de Europa. De hecho, se expresa esto cuando Donald Trump festejó, celebró el Brexit, cuando Obama iba a tratar de convencer a todo lo que podía para que no sea de la Unión Europea. Digo, expresan esos dos proyectos estratégicos: un viejo imperialismo americanista de conducción unilateral y una estrategia globalista neoliberal que aprovecha más el escenario de multilateralidad. Eso es un poco lo que está en juego. El tema es que la crisis que hay en Estados Unidos y que hizo que Donald Trump sea candidato y esté muy cerca de ser presidente, eso expresa que Estados Unidos no puede revalidar su propio proyecto estratégico, y ahí está el quid de la cuestión. Claro. Ahí está la crisis la crisis estructural que está viviendo lo que es el bloque angloamericano, porque no hay que olvidarse que cuando digo bloque angloamericano meto a Gran Bretaña en esto. Gran Bretaña está transitando el Brexit. Gran Bretaña tiene a un Jeremy Corbyn que está planteando postulados y está ganando niveles de representatividad muy lejos de lo que expresa el sistema político tradicional de los británicos. Entonces digo, están pasando cosas en el mundo occidental, aparecen elecciones muy complicadas que tiene que atravesar Francia y Alemania, por ejemplo, que son los dos países más importantes de la Unión Europea. Está, redefiniéndose la geopolítica en ese sentido, y a mí me parece que Estados Unidos va a poner en juego eso en la elección. Ahora, sí, dale. No, Donald Trump expresa eso, pero tampoco es lineal, porque tranquilamente
Digo, dice cosas que van en contra de los propios intereses que sostienen la candidatura de Trump. Por eso es una gran incertidumbre. ¿Y qué decir, amigo? Lo anticipábamos en el temario del proceso de la discusión del restablecimiento de la paz en Colombia, ¿no? El otro gran tema, Sí. gran tema, otro de los grandes temas de la semana en el ámbito internacional. Sin lugar a dudas, yo creo que es histórico para la región. 52 años de guerra, de enfrentamientos civiles, se han llevado la vida de muchísimas personas, digamos, que ha tenido a la FARC enfrentándose con el ejército, con los paramilitares. Y a mí me parece, sin caer en la redundancia de lo que ya se ha dicho respecto de esto, ¿no? Que es un proceso de paz que se dio en un contexto de gobiernos progresistas, ¿sí? Que generaron las condiciones para que esté La Habana como sede de las negociaciones, ¿sí? Y que se pueda llevar adelante un diálogo sin la intervención de ninguna potencia extranjera. Eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Estados Unidos intervino muchísimas veces en el conflicto, en la guerra civil, en el conflicto interno que tuvo durante estos 52 años en Colombia, y nunca ayudó a resolver nada, porque justamente no es del interés de los Estados Unidos ser parte de la solución de los conflictos. Entonces, destacar el rol de Cuba como escenario de mediación, destacar el proceso de integración regional de los gobiernos progresistas que garantizaron las condiciones para que esto se dé, reivindicar el rol de Néstor Kirchner en esta discusión también, reivindicar a Hugo Chávez, que fue uno de los que más se ocupó para que esto se dé, y por supuesto reivindicar a Juan Manuel Santos, que es una expresión de la derecha latinoamericana, pero una nueva derecha latinoamericana que no la expresa ninguno de los gobiernos conservadores que hoy están en América Latina, y que tuvo la audacia de poner en juego su capital político para terminar con uno de los ciclos de enfrentamiento de la región más dolorosos y más complicados que hemos tenido en la historia reciente. Entonces digo, tranquilamente Santos podría haber hecho uribismo y tener siempre de enemigo a la FARC o al proceso de paz. Pero sin embargo ahora el sistema político colombiano tiene un doble desafío, porque ahora van a tener que hablar de otras cosas en las elecciones, no de si se abre un proceso de paz o no. Y eso es central, porque ahora hay que hablar de los problemas estructurales de Colombia. Y los problemas estructurales de Colombia tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con el desempleo, tienen que ver con una profunda desigualdad que vive un país que es uno de los principales aliados de Estados Unidos y de lo que son las potencias centrales. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, también el desafío de la FARC, más institucionalizado como partido político, y si se abre una posibilidad por ahí para una izquierda progresista que puede llegar a ganar terreno y ganar representatividad. Entonces me parece que se abre un montón de disparadores muy interesantes que deberán ser revalidados el próximo domingo cuando se vote el plebiscito por la paz. Los colombianos deberán decidir si quieren darle una vuelta de página a esto o no. Santos pone todo su capital político ahí. Y bueno, y en eso está. Le voy a decir una cosa muy cortita respecto de lo que viene después del proceso de paz. Hay un departamento que sería una especie de una provincia en Colombia, sí, que es el departamento del Chocó, que tiene una cantidad de unos 15, 17 municipios, y que ese territorio fue territorio dominado por la FARC, dominado por las guerrillas, digamos. Hace un tiempo que que la guerrilla se retiró y hay una ausencia de servicios públicos enormes. Claro. Y hace un mes hubo un paro por tiempo indeterminado de todos los municipios que responden a ese departamento, porque lo que están pidiendo es esto, que haya agua potable, que haya educación, que haya salud, lo básico. Y ese es el problema que se van a afrontar en Colombia. Si ustedes se recuerdan la campaña era Santos defendiendo el proceso de paz y Uribe condenándolo. Claro. Bueno, ahora el sistema político tiene que discutir los problemas estructurales de Colombia, y bienvenido sea esa discusión en uno de los países que es uno de los más desiguales. Clarísimo, amigo, impecable como siempre. Te dejamos volver a la actividad, te anuncio y te comento que en 20 días te estaré visitando en la ciudad de Mar del Plata, ¿eh? Bueno, está bien, la última vez me dijiste que venías a visitar, no. Pudimos tomar una cerveza. No, esta vez será muy distinto, 20 días más o menos. Te agradezco mucho y bueno, buen cierre de la actividad por allá, ¿eh? Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo a todos y te espero cuando vengas por acá. Sí, señor, abrazo. Chao. Augusto Taglioni, interminable su columna, pero siempre interesante escucharlo. Nos vamos a una tanda, señores. Volvemos en la última media hora de Incorregibles con todo.